Bienvenidos al podcast Ciudadano. Cada fin de gobierno o inicio de uno, hay un tema que ineludiblemente se pone en el espacio del debate público, que es el aumento al transporte público. Los concesionarios, los transportistas exigen que se aumente el precio del pasaje, argumentando serias cuestiones, los aumentos a los servicios general, la inflación y demás. Y por otro lado, en contrasentido, la ciudadanía que usa vitalmente el transporte público guarda una crítica hacia esos aumentos por el costo que implicaría en el desarrollo de su vida. Hoy vamos a platicar sobre esos temas con un especialista de los mismos, del transporte público, que es Armando Pliego Ishikawa. Bienvenido al Ciudadano, Armando, esta es tu casa. Muchísimas gracias por la invitación y pues sí, es un tema fundamental del que se tiene que hablar. Lo hemos visto en las últimas semanas en el debate público, como bien mencionas. Pues para mí es de gran interés poder contribuir a esta discusión, pues dando algunas pistas de hacia dónde considero, a partir de pues mi trayectoria, a partir de lo que he podido estudiar y de lo que he conocido en otras ciudades, que pues tenemos que tomar en consideración al momento de hablar sobre el transporte público. Y que por supuesto que la tarifa es hoy el punto de discusión central, pero tendríamos que hablar también sobre otros aspectos como la calidad del servicio, por un lado, la accesibilidad en el servicio para todas las personas y la oportunidad laboral que este servicio representa, porque muy poco se habla, creo, sobre las oportunidades laborales de los operadores del transporte y creo que también tendría que ser parte de la discusión. Primero, que con mucho respeto y sin signos de salamería, comentar que pues eres un auténtico defensor, activista de estas causas. Previo al inicio de esta conversación, que monitoreábamos más o menos a cuánto estabas de llegar, me decías, las oficinas del Ciudadano México se encuentran en la Colonia La Paz, en la ciudad de Puebla. Armando estaba terminando de dar una ponencia en el centro de convenciones. Entonces su respuesta fue: lo que me haga yo del centro de convenciones a La Paz en bicicleta, ¿no? Así Ese es tu transporte cotidiano. Crees en eso, encuentras un sentido en ello, y digamos, no es solamente un posicionamiento político, sino que es quizá incluso una filosofía de vida la que has adquirido en esta forma de traslados, no como hecho mismo de traslados, sino como incluso forma de militancia. En un sentido personal, ¿cómo te defines a ti mismo? ¿Quién es Armando Pliego, más allá de que nos cuentes, estudié aquí, hice esto, en un sentido personalísimo? ¿Y en qué cree Armando? ¿En qué milita Armando? ¿Dentro de qué parámetros desarrollas tu militancia? Mira, yo soy un ciudadano. Ante todo, yo me asumo como ciudadano con las responsabilidades y derechos que eso implica. Soy un ciudadano poblano y que me interesa mucho contribuir para que mi ciudad sea un lugar mejor para vivir. Quiero envejecer en Puebla y me preocupa la ciudad en la que podría yo envejecer. Quiero que Puebla sea una ciudad más accesible. Y pues trabajo en el día a día por mejorar las condiciones de movilidad, de seguridad vial, desde distintas trincheras. He sido parte del servicio público a nivel municipal, a nivel estatal, contribuyendo pues modestamente desde lo que se puede hacer desde una posición dentro de la administración, como es una jefatura de departamento, que pues tú sabes que es un espacio de una responsabilidad en donde pues no se pueden tomar todas las decisiones que a uno le gustaría, pero pues poniendo mi granito de arena para mejorar las condiciones, para que la gente pueda decidir. Yo no quiero imponerle a nadie, yo no quiero que todo el mundo se mueva en bicicleta, yo quiero que todo el mundo tenga la opción de caminar, la opción de moverse en bici, la opción de moverse en un transporte público seguro, digno, accesible, limpio, si es que así lo deciden. Pero creo que para que existan esas opciones, pues necesitamos exigir como ciudadanos pues esta mejora de todos estos aspectos de la infraestructura pública, de los servicios, y
y pues eso nos lleva a muchas discusiones que tienen que ver sobre los derechos, que tienen que ver sobre la recaudación, sobre las finanzas, sobre las prioridades al momento de tomar decisiones desde las administraciones públicas, y pues me interesa contribuir a esa discusión. ¿Y en qué causa militas o qué causa social encuentras dentro de la defensa o dentro de la pugna por un transporte público con las características que has descrito? Mira, yo creo que para tener una sociedad más democrática, más participativa, más justa, más socialmente equitativa, necesitamos mejorar las oportunidades de acceso a lo público. Porque lo público es en donde las personas deliberan, lo público es en donde se construye una identidad colectiva, donde se construye el corpus del pueblo. Y creo que el transporte público es una pieza fundamental, porque el transporte público es espacio público en movimiento. Y el transporte público es hoy una de las grandes herramientas con las que los gobiernos cuentan para mejorar la calidad de vida de las personas. El transporte público puede disminuir el tiempo que la gente tarda en moverse de su casa a su trabajo. El transporte público puede disminuir la carga que representa la movilidad diaria de las familias para el ingreso que tienen los hogares. El transporte público puede representar la oportunidad de alguien para estudiar o para no hacerlo. Mi mamá fue maestra en una secundaria técnica, en la secundaria técnica 43, ahí en Loma Bella, por 34 años. Y yo supe de muchos casos de alumnos suyos, gente de mi edad, que en ese entonces en la secundaria dejaban de asistir a la secundaria porque no les alcanzaba para pagar el pasaje. Entonces, el transporte público definitivamente tiene ese gran potencial de transformar las vidas, de ser el diferencial entre estudiar o no estudiar. Y en ese sentido creo que pues tenemos que ver el transporte público como un mecanismo para el ejercicio de derechos. El derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la alimentación solamente pueden ser satisfechos si tu derecho a la movilidad está garantizado, para poder trasladarte a los distintos puntos que te permiten ejercer estos derechos. Nos has hecho una descripción de apertura de las causas estructurales o materiales que se ven involucradas en el desarrollo del transporte público, pero me gustaría también que nos comentaras un poco tu experiencia o tu reflexión respecto a la cultura vial, ¿no? A la cultura vial que identificas en tus traslados, digamos, como vehículo en tu bicicleta, que hay una cultura vial particular para quienes son peatones, para quienes son automovilistas, para quienes son motociclistas, para quienes son conductores de un microbús o alguna combi. Respecto a la cultura vial, ¿qué reflexión podrías comentar? Pues, a ver, yo soy un firme creyente de que las condiciones materiales juegan un papel fundamental en el comportamiento que tenemos. Si hoy por hoy cualquier persona puede acceder a una licencia de conducir para estar tras un volante sin que exista un examen de manejo que garantice las aptitudes, que garantice los conocimientos, las habilidades para poder conducirlo responsablemente, pues lo que vamos a tener es que hay mucha gente sin la capacitación adecuada, que es lo que vemos todos los días en las calles. Asimismo, si no contamos en muchos casos con las banquetas con el ancho adecuado, o si las banquetas están invadidas por coches estacionados, pues la gente en muchas ocasiones va a tener que bajarse al arroyo vehicular y caminar junto a los coches. Por otro lado, si no existe la aplicación de las sanciones por el exceder los límites de velocidad u otros comportamientos de riesgo que puedan tener las personas tras un volante, pues vamos a ver que existe una reincidencia, que la gente no va a respetar esos límites de velocidad, y sabemos que la velocidad es un factor transversal que hace que cualquier siniestro sea mucho más grave, porque no es lo mismo tener un choque a 20, 30 kilómetros por hora que tener un choque a 80 kilómetros por hora. Sabemos que las consecuencias son muy distintas y esto es un asunto que tiene que ver con la física. Entonces, pues creo que para ir transformando esa cultura que tenemos hoy, que sí existe una cultura que no es la ideal, que pues es una cultura más bien de la ley del más fuerte, de la ley del más rápido, de la ley del que tiene el vehículo más pesado, y el que echa el lámina es el que pasa primero. Si no hacemos algo por ir modificando esto, pues lamentablemente vamos a seguir teniendo todas las problemáticas asociadas a la inseguridad vial.
En México, la inseguridad vial nos cuesta entre 1 y 3% del Producto Interno Bruto a nivel nacional cada año. Cada vez que hay un choque, una volcadura, un atropellamiento, un impacto, una colisión contra un objeto fijo, contra el poste de luz, contra el semáforo, contra la guarnición, se tienen que movilizar servicios de emergencia, se tiene que hacer un gasto para el mantenimiento de la infraestructura pública que se daña, y pues todos estos costos van sumándose para llegar hasta el 3% del PIB nacional cada año. Estamos hablando de decenas de miles de millones de pesos. Y con ese dinero bien podríamos estar mejorando las condiciones para el uso del transporte público digno, de calidad, accesible, que pudiera contribuir a que la gente decida dejar el coche en casa. No irse a trabajar todos los días en coche, sino utilizar un buen transporte público. A quien hoy ya usa el transporte público, mejorar las condiciones en las que lo utiliza. Pero pues para que esto suceda necesitamos que sí exista este diálogo amplio. Por lo general, la discusión del transporte público nos centramos solamente en la tarifa, y los únicos que participan en esa discusión son el gobernador y los concesionarios. El usuario queda fuera de la discusión. El chofer del transporte público queda fuera de la discusión. ¿Cómo los incorporamos a la discusión? Pues creo que necesitamos de entrada poner sobre la mesa el hecho de que se tiene que identificar técnicamente cuál es el valor de la tarifa, tal como sucede en Guadalajara o como sucede en la Ciudad de México, en donde se conoce cuál es el valor real de cada viaje. Y entonces después es que llega la intervención, digamos, de lo político. Primero está lo técnico. Primero sabemos que hoy un viaje en metro nos cuesta alrededor de 12 a 15 pesos, pero que desde la sensibilidad social, desde el reconocimiento de el metro como un mecanismo para la ampliación de los derechos de los habitantes de la ciudad, pues el gobierno toma la decisión de subsidiar la tarifa y que el metro cueste solo 5 pesos para el usuario. Entonces creo que necesitaríamos empezar a tener una discusión en ese sentido. Primero saber cuál es la tarifa real, y entonces a partir de allí pues empezar a trasladar, ¿no?, esta discusión hacia cuál es el modelo financiero que tenemos en el transporte público, porque hoy quien absorbe todo el riesgo, quien asume todo el costo, es el concesionario. Y el chofer, para que le salgan las cuentas, porque el chofer tiene que pagar la cuota del patrón, tiene que pagar la gas de la unidad y tiene que devolver pues la unidad, si se la dieron con el tanque lleno, tiene que devolver la unidad con el tanque lleno. Y entonces lo que sobra del pasaje del día es lo que el chofer puede ganar. Entonces, para que al chofer le salgan las cuentas, el chofer va a tener que trabajar no 8 horas, que es lo que marca la Ley Federal de Trabajo, sino trabajar 10, 12, hasta 15 horas. Y entonces, ¿cuál es el efecto que tiene en la salud del chofer estar sentado 15 horas detrás de un volante, un motor en vibración, con la responsabilidad, la angustia, el estrés de estar cargando con vidas, con tener que cumplir con tiempos que lo obligan a manejar a exceso de velocidad? Choferes que en muchos casos tampoco cuentan con la capacitación adecuada. Es gente que pues quiere trabajar honestamente, pero que no se les dan las herramientas para que lo puedan hacer de forma adecuada, y entonces no conocen la reglamentación, o incluso conociéndola pues se ven obligados a no respetar los límites de velocidad, porque si no, no les salen los tiempos y ellos terminan poniendo dinero de su bolsillo como penalizaciones para el patrón. En los lugares que describes, entiendo Guadalajara, donde sí hay estudios técnicos del valor real del coste del transporte público, ¿cuál es el costo sin el subsidio, digamos, en algunos ejemplos que nos puedan? Pues varía mucho. Si no concretamente Guadalajara, algún otro lugar que tengas presente. Existen pues distintos servicios, y entonces cada servicio pues naturalmente va a tener un costo distinto dependiendo de su propia operación, ¿no? En el caso del área metropolitana de Guadalajara tenemos ya 3 líneas de tren ligero, se cuenta también con el macrobús, que es el servicio de BRT, el metrobús, digamos, que hay por allá. También tienen sistema de bicicletas públicas, que hoy pues es uno de los más, pues de los mejores del país, junto con Ecobici en la Ciudad de México. Estamos hablando de que trasladar a una persona en promedio pues debe de rondar los 12, los 15 pesos, pero existe un subsidio para que al usuario la tarifa le salga más barata,
porque esto supone beneficios para otras áreas. Y es que también a quien está detrás de un volante se le subsidian muchas cosas. Hasta hace no muchos años existía un subsidio directo sobre el costo de la gasolina y hoy sigue habiendo un subsidio indirecto a través del IEPS. No se cobra completo el IEPS, lo cual pues ayuda a mantener dentro de cierto rango el costo del litro de combustible. Esto obviamente pues por las implicaciones complejas que hay, ¿no? Sobre el costo de el combustible y el costo de mover los productos y entonces el costo final de los productos, por supuesto, pero también existen otros subsidios como las pavimentaciones, el estacionamiento gratuito en vía pública, el que no se cubran hoy, por ejemplo, con Calderón se quitó la tenencia federal y entonces muchos estados dejaron de cobrar tenencia. En Puebla se sigue cobrando el control vehicular en algunos casos, pero esto supuso una disminución de la recaudación de unos 6,000 millones de pesos en el caso del estado de Puebla. Con eso podríamos estar construyendo otras 3 líneas de Metrobús cada sexenio. Entonces, necesitamos empezar a discutir sobre estas oportunidades de recaudación en otras áreas para poder subsidiar y financiar esos proyectos de transporte público que sabemos que van a mejorar la calidad de vida de las personas. ¿Cómo identificas esta exigencia del aumento al transporte público en los límites del costo de hasta 19 pesos? Es decir, ¿por qué la exigencia es 19 pesos y no 24? ¿O 19 pesos y no 12? ¿O 19 pesos y no 15? ¿Es meramente un elemento para aperturar una posible negociación? ¿O hay detrás de esta proyección de aumento algún tipo de estudio que a ellos les determine que el costo tendría que ser ese? Pues no conocemos que haya un estudio, o sea, allí la invitación para quienes están exigiendo, pues del lado de los concesionarios sería hagan públicas las cuentas que están haciendo, que nos digan realmente cuánto pasaje tienen todos los días y cuánto es que están ganando y cuánto cuesta su operación. Creo que eso es lo primero que necesitamos saber, pero no podemos depender nada más de la voluntad de los concesionarios para pues tener esos números. Necesitamos también que la autoridad haga un estudio técnico al respecto. En el caso, por ejemplo, de Jalisco, existe un comité técnico para la tarifa. Entonces, allí no es el gobernador quien decide cuánto cuesta la tarifa de transporte público. Es un comité técnico que es nombrado por el Congreso del Estado. Entonces existe, digamos, una legitimidad derivada de la representación popular sobre esa toma de decisión que no es una decisión en la que, en ese caso, el gobernador tenga la última palabra. Quisiera frenar un poco ahí. Me resulta muy interesante esto que nos compartes. Desde tu experiencia o desde tu activismo público, social en este tema, ¿han gestado algún tipo de acercamiento en algún momento con legisladores para hacer una propuesta en ese sentido? Que exista un consejo dictaminador técnico de las condiciones, más allá del costo del aumento, también de las condiciones que deba darse. ¿Han experimentado algo en ello? Se han hecho distintos esfuerzos, propiamente así de particular, con todas sus letras no. Lo que necesitamos es justamente ir haciendo pues esta cercanía. Tenemos en esta actual legislatura que acaba de ser instalada hace un par de meses en el estado de Puebla, pues algunos personajes que les interesa el tema del transporte público. El diputado Espidio, por supuesto, Elpidio, que es el titular de la Comisión de Transportes y Movilidad. Todavía no hemos tenido el acercamiento con él. Tenemos contacto, por ejemplo, con la diputada Luana Amador, que es la presidenta de la Comisión de Atención a Personas con Discapacidad. Ella es muy sensible al tema del transporte público. Ella ya fue diputada alguna vez, hace más de 10 años. Y uno de los temas de los que ella hablaba era de la importancia del transporte público accesible para las personas con discapacidad, porque hoy tener una discapacidad en Puebla implica que si no tienes el suficiente ingreso, la solvencia para poder moverte en un taxi, no te vas a poder mover.
salvo en el Ruta, porque el Ruta sí es accesible para personas con discapacidad, pero el resto de las unidades no lo son. Entonces, allí lo que necesitamos pues es, por supuesto, ampliar esta discusión. Necesitamos llevar este tipo de propuestas a estos espacios y también, obviamente, con el gobernador electo Alejandro Armenta, que pues se ha mostrado muy interesado en el tema. Él lo ha mencionado desde que era senador, desde antes de la campaña, durante la campaña y ahora en la transición. Ha hablado mucho sobre la importancia de la movilidad. Cuando él era senador, presidente de la mesa directiva del Senado, se dio la discusión para la aprobación de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial y él estuvo presente en varios de los momentos clave de estas discusiones. Entonces, pues contamos con su sensibilidad. Definitivamente, para mí, pues es entusiasmante verlo hablar sobre el transporte público, hablar sobre los sistemas de bicicletas públicas, hablar sobre una red de infraestructura ciclista metropolitana, que pues son comentarios que él ha hecho en las últimas semanas y meses y que pues dan luz de que puede existir las posibilidades, las oportunidades para que a partir de esta discusión del incremento de la tarifa hablemos más bien sobre la calidad del servicio, hablemos más bien sobre las oportunidades que representa para los derechos de los usuarios. Entiendo que esta valoración que actualmente transita respecto a si se aumenta o no el transporte público parte también del precepto de cuando subió de 6 a 8.50, que era para que hubiera mejoras en las condiciones materiales de las unidades, pues remodelar en concreto las unidades, modernizar el transporte público. Esa era la tesis de ese aumento, y esa también es la valoración que hoy se hace. ¿Qué piensas de las condiciones materiales de las unidades del transporte público? ¿Son modernas? ¿Se han modernizado? ¿Qué adecuaciones sugieres en ese sentido? Mira, ocurrió algo importante en ese contexto. El gobernador Barbosa asume en agosto del 2019 y el incremento a la tarifa sucede apenas un par de meses después. Y poco después de eso, en marzo de 2020, inicia la pandemia. Entonces, eso obviamente tiene un impacto significativo en los ingresos de los concesionarios, porque durante pues varias semanas y en algunos casos varios meses, muchas personas dejaron de usar transporte público y algunas dejaron de usar transporte público para siempre, porque en ese momento lo que hicieron fue comprarse una motocicleta. A quien alcanzó para comprarse un coche se compró un coche, y entonces empezaron a moverse, digamos, en otro servicio distinto al transporte público. Eso naturalmente iba a tener un impacto en los ingresos de los titulares de las concesiones, pero siendo honestos y como usuario también del transporte público, pues sí he notado un deterioro, ¿no? Por supuesto que no se cumplió con el compromiso que ellos tenían. Claro que se atravesó este fenómeno global que fue la pandemia y poco después viene la invasión del oriente de Ucrania, y pues eso tuvo un impacto inflacionario a nivel global en el costo de los combustibles y en el costo de muchas otras materias primas. La verdad es que ahí la buena política monetaria a nivel federal en México ayudó a contener la inflación. Mientras otros países tenían inflación de 2 dígitos, en México estuvo bastante contenida, lo cual habló de un manejo muy responsable de esa crisis. Sin embargo, hubo una crisis y también eso representó obviamente un incremento en el costo de ciertas cosas. Lo que quiero decir con esto es, por supuesto que los concesionarios tienen algo de razón en señalar que pues los costos de todo han aumentado. Sin embargo, nunca hemos visto una mejora. Y no solamente fue con el incremento de 2019, han sido varias las ocasiones en las que hemos tenido incrementos importantes en el transporte público. El anterior a ese fue hacia el final del sexenio de Mario Marín, en donde en realidad vimos poca o nula mejoría en la calidad del servicio. Los choferes siguen manejando mal, siguen teniendo que trabajar más de las 8 horas que marca la Ley Federal de Trabajo, siguen sin tener prestaciones, siguen sin tener seguridad social, el servicio sigue siendo
siendo malo, las unidades siguen siendo unidades viejas, unidades que no son accesibles para las personas con una discapacidad, unidades pues que no son aptas para transportar personas. ¿A eso se refiere este concepto abstracto de modernización del transporte público? O sea, ¿qué implicaría ello? ¿Tener camiones nuevos, tener camiones, se plantea en algún momento, con cámaras conectadas a C5, ¿no? Que es una eterna promesa, ¿no? Pero la modernización en concreto respecto a las unidades, ¿qué implicaría? Mira, yo creo que al usuario lo que le interesa, y también lo hablo desde mi propia experiencia de usuario, yo lo que quiero es un servicio moderno. Las unidades, o sea, pues idealmente, si se van a sustituir las unidades, que las unidades sean accesibles para una persona con discapacidad, por supuesto, pero a mí lo que me interesa es poder llegar a la parada y saber que ese transporte, que esa ruta pasa cada cierto tiempo y que no va a tardar más de ese tiempo en pasar. Porque en muchas ocasiones, yo cuando estaba en la secundaria, estudiaba ahí en el Carmen y caminaba al Boulevard 5 de Mayo para tomar la ruta 77A que me llevaba de allí del Boulevard hasta Mateo de Regil, en donde estaba la casa de mis padres. Y allí en el Boulevard a veces tardaba 5 minutos en llegar y a veces tardaba 35 minutos en llegar. Y cuando pasaba mucho tiempo sin que la unidad pasara, yo sabía que iba a estar repleta de gente y que me iba a tocar ir parado en el escalón del autobús. Y esa fue mi experiencia desde que estaba en secundaria, cuando tenía 14, 15 años, hasta que estaba en la universidad y tomaba la ruta 33 o la ruta 34, que ya no existe, y que después surgió la ruta Nueva Generación Angelópolis, que pasa ahí en Las Torres. Y me di cuenta que en realidad me tardaba más tiempo esperando la unidad para recibir un mal servicio, para ir a bordo de una unidad atiborrada de gente, yendo a 80 kilómetros por hora sobre Las Torres, con un pie colgando porque no cabíamos en la unidad, para solamente tener que llegar hasta el CCU, que era donde yo estudié, y allí fue cuando yo decidí utilizar la bicicleta. Y entonces, yo lo que quiero es un servicio confiable. Cuando hablamos de un servicio moderno, quiero un servicio en el cual pueda confiar, un servicio del cual pueda depender. Pero esa es la discusión de los concesionarios. O sea, en el abstracto, cuando ellos dicen vamos a modernizar, ¿pensarán en estos? No, hablan sobre tener una unidad más nueva, una unidad quizá un poco más eficiente en el consumo de combustible, una unidad que no requiera tanto mantenimiento, pero hace falta incorporarle esta visión un poquito más ambiciosa, una unidad en donde una persona con discapacidad pueda subirse, en donde un adulto mayor pueda viajar de manera cómoda, un servicio, ya no solo la unidad, un servicio de transporte público en el que podamos confiar, en el que podamos depender, en el que si viene un turista a Puebla no tenga que andar preguntando y que simplemente las propias paradas nos puedan dar la información, que pueda tener pues vinculación con la tecnología, así como hoy sucede en la Ciudad de México, que tú puedes no ser de la Ciudad de México, puedes no ser mexicano y el Metrobús, el metro, el cablebús, los trolebuses, Ecobici te van a servir, te van a funcionar, vas a poder pagarlo ni siquiera con una tarjeta del sistema, con cualquier tarjeta de crédito o de débito vas a poder acceder al sistema, con una aplicación vas a poder entrar a estos distintos servicios sin necesidad incluso de tener tu tarjeta de movilidad de la Ciudad de México. Y creo que pues hoy en Puebla estamos muy rezagados en esa parte, y te comentaba esta parte del por qué yo dejé de usar el transporte público para ir a la universidad y empecé a utilizar la bicicleta, para ponerme como un ejemplo de los muchos que hay de las personas que deciden dejar de usar el transporte público porque es tan malo, porque el servicio es tan ineficiente, tan inseguro, y entonces eso obviamente le peguen los ingresos al concesionario. Lo que los concesionarios tendrían que tener muy claro hoy es que si no mejoran el servicio, y también el gobierno tiene responsabilidad en ello, por supuesto, si no mejora el servicio, la gente va a seguir huyendo del transporte y se van a comprar una moto, se van a comprar una moto eléctrica de las que ahora están empezando a verse en muchas de nuestras calles. Si les alcanza, se van a comprar un coche, y entonces van a haber cada vez menos usuarios, menos ingresos para el sistema de transporte público, y menos ingresos para el transporte público naturalmente va a implicar que va a haber
cada vez una peor calidad en el servicio. Quisiera enfatizar nuevamente sobre lo que denominas como modernización en el servicio del transporte público. En El Ciudadano México, hace unos días hicimos un reportaje, un censo, preguntamos a distintos usuarios que estaban bajando o por subir a su autobús, a su camión, a su combi, sobre la propuesta o exigencia de los concesionarios, de los transportistas, para que se aumente el costo del pasaje. Y recaía en mente curiosa, no curioso, encontrando sentido en tus palabras hoy, el peso del reclamo ciudadano no solamente era en función del costo, sino a la experiencia del uso del transporte, particularmente una multicrítica sobre cómo conducen las unidades, se distraen las llamadas carreritas o que van ocupando el teléfono los conductores mientras opera la unidad, el camión. ¿Crees y entendemos también las causas estructurales que un poco off the record nos decías, pues es una joda que vayan 15 horas, la presión, pero hay una ausencia de ética dentro de quienes conducen el transporte, una falta de responsabilidad social de que en su volante hay vidas en juego? ¿Qué piensas de este reclamo generalizado que nos hicieron las personas que censamos respecto a la mala conducción de los transportistas? Lo que hay que entenderse es que esto es un producto, esa mala conducción es una consecuencia del modelo de negocio del transporte, en donde, ya lo decíamos, el chofer tiene que cumplir con tiempos, tiene que cumplir con una cuota, tiene que cumplir con llenar la unidad con el combustible así como se le entregaron, y entonces ya lo que sobra es lo que a él le toca. Entonces, en muchos casos se ven obligados a manejar de esa manera, o tienen que estar en constante comunicación con el de la unidad de atrás o con el de la unidad de adelante, para irse peleando también por el pasaje, porque si no, no le salen las cuentas a esta persona. Pero lo que hay que entender es que esto es la consecuencia de el modelo neoliberal del transporte público, en donde lo que tenemos es una privatización generalizada. Hoy todo el transporte público es privado, excepto por ruta, en donde... Hacías un paralelismo del ruta. ¿Lo puedes compartir? O sea, ¿cuál es la diferencia para un conductor del ruta en términos de sus garantías individuales respecto a un conductor de cualquier otra ruta, de microbús, de combi? Mira, ruta definitivamente tiene muchas oportunidades de mejora. El servicio, claro que hay muchas quejas y son quejas bien merecidas de parte de los usuarios, que tienen que ver con que a veces el tiempo de espera en las estaciones es corto, o cierran las puertas antes de tiempo, las personas han quedado prensadas, hay incluso quien ha perdido alguna extremidad por quedar prensada en la puerta, y pues eso es algo que se tiene que corregir. Sin embargo, quiero hablar de el modelo laboral. El chofer del ruta tiene una jornada de trabajo que se apega a la Ley Federal de Trabajo. Tiene seguridad social. 8 horas. Tiene un lugar en donde hacer del baño. ¿A quién no le ha tocado, quien va en el transporte público, que de repente se tiene que orillar el chofer y dice, espérenme tantito, voy al baño? A mí me ha pasado infinidad de veces. O espérenme tantito, voy a echarme una torta porque ya me está chillando la tripa. Dices, caray, o sea, ¿en qué condiciones tenemos a estas personas trabajando? Y ese modelo laboral, pues definitivamente el del ruta es mejor que lo que le ofrecen al chofer del transporte público concesionado tradicional, en el modelo de concesiones hombre-camión, que es el de la mayoría de las rutas, exceptuando el ruta, por supuesto, y algunas cuantas rutas que existen, por ejemplo, los que van directo a Cholula y demás, que sí tienen otro modelo de operación que es un poquito mejor y donde los operadores pues cuentan con una oportunidad laboral un poquito pues más seria, más profesional, donde pues ellos no tienen que estarse preocupando, ¿no? Como sucede con la mayoría de los concesionarios. El chofer tiene que preocuparse no solamente por conducir la unidad, tiene que cumplir con ciertos tiempos, tiene el estrés de ver si ya se subieron por la puerta de atrás porque ya va muy lleno, y si se subieron 3, 4, si le van a pasar el pasaje.
le pagan con un billete de 20, tiene que estar haciendo las cuentas de a ver cuántas personas fueron de este billete de 20, fueron una, fueron dos, 8.50 la tarifa, tiene que estar haciendo las sumas, las restas, tiene que asegurarse de que todos le hayan pagado, al mismo tiempo que está pensando en cuántos minutos le lleva la unidad de adelante, cuántos minutos le lleva la unidad de atrás, en las vueltas que le quedan hacer durante el día. Entonces imagínate el estrés que hay en un chofer de transporte público en comparación con el chofer del ruta. El chofer del ruta, su trabajo es salir de la terminal, manejar de estación en estación, abrir la puerta, cerrar la puerta y cumplir con su jornada. Él no tiene que estar cobrándole a la gente, él no tiene que preocuparse por si ya le pasaron el pasaje, si no le pasaron el pasaje, si alguien ya se subió, si se subió la abuelita y tiene la credencial del INSEN y entonces hay que darle el descuento. Es el trabajo que deberían de tener los operadores. Su trabajo debería de ser operar, no tendría que ser cobrar. Ya, digamos, para el cierre de este podcast, que agradecemos mucho, valoramos tus comentarios. ¿Qué representa esto que traes ahí en tu playera? Primero los pobres, primero el transporte público. ¿Cómo desarrollas este aforismo? Yo creo que el transporte público, como te lo decía al inicio, es espacio público en movimiento. El transporte público es un mecanismo para el ejercicio de nuestros derechos, y si queremos combatir la desigualdad, si queremos mejorar la calidad de vida de las personas, tenemos que empezar por el transporte público. El transporte público es ese servicio fundamental que en teoría es un servicio público, y en tanto servicio público tendría que ser uno de los primeros contactos del ciudadano con el Estado, con las instituciones del gobierno. Y entonces un buen transporte público es un buen servicio que se traduce en una ciudadanía mejor conectada, en una ciudadanía con mayores posibilidades para participar de lo económico, de lo cultural, de lo público en general, de su propia comunidad. Entonces, creo que si en el discurso actual existe esta idea prevalente de que por el bien de todos, primero los pobres, si primero son los pobres, primero atendamos el transporte público. Platícanos un poco tus recuerdos de esos primeros pedaleos, ¿no? ¿Quién te enseñó a usar la bici? ¿Quién te sostenía para que no te cayeras en ese intento de equilibrarse? ¿A qué edad te aprendiste a usar la bicicleta? Yo aprendí a usar la bici por ahí de los 6, 7 años, yo creo. Me enseñó mi padrastro y aprendí en una bicicleta de mi hermana. Era una bicicleta rosita con sus rueditas, y pues era la bicicleta que había y es la bicicleta en la que a mí me enseñaron. Ahí ya no la ofrezco como casa de ustedes porque es la casa de mis padres, y yo ya no vivo con ellos, pero allí atrás de Mateo de Regil, allí crecí. En esa zona pues cercana a San José Mayorazgo, y en las calles ahí enfrente de mi casa era donde yo pedaleaba, pero en realidad para mí siempre fue un juguete. Solo era esta cosa como para ir al parque, para ir a dar la vuelta a la cuadra nada más, pasar las tardes, y fue hasta la universidad cuando pues conociendo a otras personas. Yo me acuerdo de hecho que estaba yo en la preparatoria y estaba con un compañero de la preparatoria vespertina del Colegio Benavente, y me acuerdo mucho que esta persona dijo: ahorita ya nos van a subir el pasaje. En ese entonces costaba 4 pesos, subió de 4 a 5 pesos, y no, mentira, subió de 5 pesos, subió a 6 pesos hacia el final del sexenio de Mario Marín. Y me acuerdo que con el incremento de la tarifa, él dijo: pues yo ya me moví y me compré una bici usada y pues ya me voy a mover en bici para no andar gastando en pasaje. Y a mí me resonaron mucho esas palabras, porque esa fue la primera ocasión en la que a mí me cae el 20 de que la bicicleta puede ser un medio de transporte, de que puede ser una alternativa. Y entonces cuando yo entro ya a la universidad y tengo pues esta mala experiencia, me tardo mucho en llegar, en realidad es poco tiempo el que uso el transporte público, porque yo lo tomaba en Las Torres y era la prolongación de la 19 Sur, ahora es el Boulevard Carmelitas. Y allí tomaba la ruta 33 o la 34. Y en realidad era 5 minutos a bordo de la unidad.
pero no me podía ir caminando porque pues era pasar por el puente de las Torres sobre el Atoyac, en donde ni siquiera hay banqueta, los coches pasan muy rápido, se estaba construyendo el Barroco, había muchas obras, no tenía oportunidad realmente de moverme caminando, entonces usaba el transporte público y me tardaba mucho para hacer un viaje en realidad muy corto. Y entonces había una bicicleta empolvada, una Venoto negra con rojo, ahí en la cochera de casa de mis papás. Y pues agarré esa bicicleta, la llevé a un taller, le arreglaron las llantas que estaban ponchadas. Me moví el primer, segundo, tercer día a la universidad. Una experiencia muy mala, terrible, los coches pasando muy rápido ahí en las Torres, en la Atlixcáyotl. Además, una ciclovía de la Atlixcáyotl que a mí no me servía de nada porque yo venía de las Torres, daba vuelta a la derecha y llegaba al CCU. En ningún momento yo tenía oportunidad de subirme para utilizar la ciclovía. Yo tenía que ir en la derecha con el transporte público. Y pues a veces iban justamente peleándose el pasaje entre las distintas rutas y llegaba además muy cansado. Pero al tercer día le agarré la onda. Y para el cuarto día, el cuerpo se adapta muy rápido. Y lo que en un inicio era un viaje muy agotador, muy cansado, sobre todo por la subida, para el cuarto día ya no tenía ese problema y pues durante varios años ese fue mi modo de trasladarme. Salir de casa de mis papás, diagonal de la prolongación de la 19 Sur, Las Torres, la Atlixcáyotl y entraba por Cúmulo de Virgo ahí a la facultad. Y luego de la salida era salir Cúmulo de Virgo, toda la 11 Sur y meterme por Las Torres y hacia Mateo de Regil. Entonces, pues aprendí a andar en bici en la ciudad por puras vías rápidas, por puras calles primarias. Y pues bueno, ahora ya no le tengo el miedo. Me han atropellado, sí he tenido un par de ocasiones en las que afortunadamente a muy baja velocidad me han echado lámina y he terminado arriba del cofre de un automóvil, pero nada que lamentar. He perdido amigos en el camino. Sí. Manu, de hecho, el día de ayer, 21 de noviembre, se cumplieron 6 años de que él fuera atropellado ahí en la 11 Norte y la 4 Poniente. Pero pues definitivamente es una causa que para mí es muy importante, porque he conocido a gente a la que quiero mucho, he reconocido otra manera de vivir la ciudad y me he dado cuenta pues de cómo pues necesitamos ejercer nuestros derechos y necesitamos reclamar nuestros derechos y que esta experiencia de ciudad pues se forja en la calle y en la calle es en donde nos toca ir haciendo estos reclamos y empujando todas estas causas. El Ciudadano es tu casa. Bienvenido siempre, Armando. Muchísimas gracias, Jorge, y pues un saludo para todas las personas que nos ven. Esto es El Ciudadano México. Primero los pobres, primero el transporte público. Comenten, compartan. Nos vemos la próxima. Muchas gracias.